Señor, en esta mañana yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, por cada hombre y por cada mujer. Señor, que se dieron el tiempo de este día, Señor, venir a tu casa, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia por cada uno de ellos, Señor. Tal vez se hayan equivocado en algo que hicieron o dijeron, Señor, pero yo te pido misericordia porque los perdones, Señor. Te doy gracias, Señor, porque el día de hoy nos diste aliento de vida a cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que así como dice esta palabra, no olvidemos de tener una comunión con el Espíritu Santo, Señor. Es lo más importante, Señor. Por algo el apóstol Pablo mencionaba esto de la comunión, Señor. Él no quiere que nos perdamos, Señor. Sabemos que nos diste al Espíritu Santo como un abogado y un amigo, Señor. Y eso queremos ser. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tengan esa comunión con el Espíritu Santo, que cada necesidad que ellos tengan, Señor, vayan a acudir contigo de inmediato, Señor. Porque sabemos, Señor, que solo tu palabra es buena, agradable y perfecta, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que tengas el control de sus vidas, Señor. Tal vez no haya trabajo, Señor, o no haya buena economía, Señor. O en la escuela, Señor, lo que tú sea que sepas que ellos están mal, Señor, solo ten el control de ellos, Señor. Que ellos mismos den cuenta que no pueden en sus fuerzas, Señor, sino que necesitan de ti, Señor. Te pido, Señor, que pongas en su corazón esa necesidad de buscarte, Señor. Te doy gracias, Señor. Y te pido que, Señor, así como inicias, vas a terminar esta reunión, Señor. Sé que la palabra que hoy soltarás va a hacer ruido a su corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos aquí, amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, iglesia. Todos aquellos que se dieron cita, que tuvieron a bien en su corazón venir en este día, damos gloria a Dios por sus vidas. Pues bueno, a todos sean bienvenidos, iglesia. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, quiero invitarte a que prepares la palabra de Dios. Ve conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Quiero que leamos del verso 1 al 10, por favor. Y la palabra dice: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3: entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarte a que inclines ahí en tu lugar tu rostro y juntos demos gloria al Padre. Te damos gracias, Señor, por la palabra que has preparado para este tiempo, amado Dios. Nos disponemos a que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús, toda distracción que busque distraer a tus hijos. Oramos esta mañana para que la palabra que has preparado venga a nuestras vidas y penetre hasta lo más profundo de nuestro espíritu y nuestro corazón. Oramos para que sea la iglesia entendiendo cuál es la anchura, la longitud y la profundidad de lo que Dios ha planeado para ellos. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te pedimos que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Diga conmigo, del altar a la cruz. Otra vez, del altar a la cruz. Yo quiero decirles algo de parte del Espíritu. A todos los que hoy estamos aquí y los que hicieron falta, porque hay muchos que no llegaron. Bienvenidos al trono de la gracia. Repito eso, algunos dijeron amén, pero quiero que usted lo disfrute, lo saboree. Bienvenidos al trono de la gracia. Yo entiendo que muchos no hemos como tal disfrutado en su plenitud de lo que es el trono de la gracia. Y ahorita va a escuchar por qué. Hace 8 días Dios ministraba a los varones con un mensaje que lo personal, desde que lo escuché, dije es muy profundo. El Señor, desde el primer momento en que nos miró con amor, con misericordia, con gracia. Él te conoce. Él sabe cuántas veces has tropezado, has fallado, cuánto necesitas de Él, cuánto necesitamos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy, más allá de solamente venir al altar y ofrecer sacrificio vivo, hoy el Señor te quiere decir, quiero que vengas conmigo al trono de la gracia. La palabra de Dios nos ha enseñado que tú y yo estamos muertos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú estabas muerto antes de venir a Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 6, abra su Biblia por favor, y si no trae Biblia, hermano, entonces no es cristiano. No, si no trae Biblia ahí en la pantalla también, yo entiendo, algunos no la cargamos, hace bulto, pero si no, descárguela mínimo en su celular. Dice Romanos 6, 21, dice: cuando éramos esclavos del pecado, estoy leyendo desde el verso 20, cuando éramos esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Escucha lo que dice. Cuando tú vivías esclavo al pecado, estabas libre de la obligación de hacer lo correcto.
Verso 21, ¿y cuál fue la consecuencia de esto? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. O sea, quiero enseñarte esto de la manera correcta. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, estábamos muertos, dice Pablo ahí en Efesios, en nuestros delitos y pecados. Y claro que no estábamos obligados a hacer lo correcto. Sin embargo, dice Pablo ahí mismo en Romanos, pero había una consecuencia, había una vergüenza y por sobre todo una recompensa a vivir de esa forma, que significa condenación eterna. Verso 22, pero ahora quedaron libres de poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pero el punto es el siguiente verso que quiero que te lo aprendas. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de. Entonces tú antes de venir a Cristo, tú y yo estábamos muertos. Yo en algún momento les he dicho a algunos, tratándoles de enseñar, éramos los primeros zombies. ¿Qué es un zombie? Un muerto en vida. Y muchos antes de venir a Cristo éramos ¿qué? Y muchos así se comportan, ¿verdad? Cuando toman, ¿qué tal están los zombies? Hasta caminan raros, ¿sí o no? No solo eso, quiero que note que cuando alguien está enfocado, caminando en hechicería, haciendo brujería, seamos honestos, esa gente luego se le nota la cara. Hay como ciertas tinieblas en su rostro, como los ojos entenebrecidos, ¿cierto o no? Como oscuros. Cuando la gente anda en pecado se le nota en el rostro, iglesia. Hay muerte. ¿Está aquí conmigo? Ahora no solamente eso lo trajo el pecado, también el pecado trajo que tú y yo, según Romanos 3:20, estuviésemos destituidos, separados de la gloria de Dios. Cuando el hombre pecó, vino, lo confrontó Dios y le dijo, ¿qué has hecho? Y Adán, ¿qué le dijo? La mujer que me diste. Vino ante la mujer y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Lo cierto es que dijo Dios, lo lamento, ahora eres como nosotros. Ahora conoces lo que es bueno y lo que es malo. Mejor te tienes que ir de la gloria, no sea que comas del árbol de la vida eterna. Si Dios no hubiese hecho esto, ¿qué crees que hubiese pasado? No, el pecado hubiese sido eterno. O sea, imagínese una eternidad de zombies. Santo Dios. Y muchos de nosotros, al igual que el hijo pródigo, el recaudador de impuestos, Zaqueo, vivíamos nuestras vidas. ¿Cuántos entienden eso? Lucas 15, del capítulo 1 al verso 20, del verso 1 al verso 24, nos narra la historia de un joven que, siendo hijo de un padre rico, millonario. ¿Cuántos son hijos de padre rico? Algunos se la creyeron, otros como que la dudaron. ¿Cuántos son hijos de un padre rico? Amén. Porque mi padre es el dueño del oro y la plata, ¿no? ¿O no? Él creó todo lo que veo, ¿sí o no? ¿Y usted es hijo o no es hijo? Y Lucas 15 nos dice que este hijo, viendo a su padre que lo tenía todo, le dijo, dame mi herencia. Y seamos honestos, muchos cuando conocemos de Dios queremos los privilegios, pero no el compromiso. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos restaure, que Dios nos lave, que Dios nos sane. ¿Está aquí conmigo? Pero ya cuando Dios lo hizo, nos parecemos a ese hijo. Tenemos los beneficios,
hemos sido bendecidos por Dios, nos ha bendecido, nos ha sanado. ¿Y qué hacemos? Nos vamos de pachanga, nos vamos a la party, nos vamos a cotorrear, ¿cierto o no, iglesia? Y así este joven se fue y la Biblia dice que gastó todo. También había un hombre de entre los que Jesús predicó llamado Zaqueo. Este hombre era recaudador de impuestos. Era un hombre que la gente le conocía bien. Yo no sé tú, pero a lo mejor donde tú vives, algunos te conocen perfectamente quién eres. Algunos saben a lo mejor a qué te has dedicado. Que eras el chismoso o la chismosa del pueblo. Y empecé por chismoso para que nadie se me ofenda. Que eras el que le entraba bien al chupe. Que eras el que ponía el pie a otro y hacía de las suyas, ¿cierto o no? Muchos vivíamos como queríamos vivir. O lamento decir que muchos vivimos como queremos vivir. Porque el contexto correcto es que vivíamos, sin embargo, ay Señor Jesús. Zaqueo, entendiendo su posición, dice la Biblia que vio a Jesús cuando él iba camino a Jericó predicando. Y Jesús, al mirarlo en ese árbol sicómoro, dice verso 5, Lucas 19, y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy debo estar en tu casa. Y cuando Zaqueo descendió, se apresuró y le recibió con gozo. Verso 7, y al ver esto, todos murmuraron: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Sea honesto, cuando empezamos a cambiar, hay gente que no se la cree. De repente empiezas a dejar de tomar y llegan y te invitan una chela, una cerveza. No, gracias. Chis. ¿Cómo que no? No, muchas gracias. No se la creen. Es tan maravilloso el asunto. Y lo mismo pasó con Zaqueo. No solamente no se la creyeron, sino que murmuraban. Verso 8. Pero Zaqueo, escuche, aquí viene el meollo del asunto. Pero Zaqueo, puesto de pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a todos los pobres, y si a alguien he defraudado a alguien, lo restituiré cuadruplicado. Y escucha lo que dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Verso 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Cuando tú y yo estábamos en nuestros pecados, estábamos muertos y extraviados, perdidos. Igual que Zaqueo, igual que el hijo pródigo. Dice la palabra que cuando él volvió en sí, levantándose, verso 20, fue a su padre. Estoy leyendo Lucas 15. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Pero el padre, ¿qué dijo? Dijo a sus siervos: pronto traigan lo mejor de ropa, vístalo, pónganle anillo en su mano, sandalias, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Note 24, porque este es mi hijo, estaba muerto y ha vuelto, estaba perdido y ha sido. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que vengas al trono de la gracia. Jesucristo vino, iglesia, para que cada uno de nosotros pudiéramos reconciliarnos, reencontrarnos y levantarnos de la muerte a la vida para poder ser salvos.
Él quiere darte vida, iglesia. Él quiere rescatarte de la muerte eterna. Él vino a restaurarte al propósito original de Dios. ¿Cuál es ese propósito, pastor? Que tú y yo somos hijos. Solamente mi esposa se la creyó. ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar en ti? Que tú y yo somos. Juan capítulo 1, verso 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron aquí? ¿Cuántos le recibieron aquí? Que dice, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué quiere Jesucristo hacer en ti y en mí? Reconciliarnos con el propósito de ser hijos. Pero hay un camino que tenemos que recorrer. Y eso es que primero tenemos que venir al altar. Póngale ahí, número 1. Tenemos que venir al altar. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y que no se adapten a este mundo, sino que se dejen transformar mediante la renovación de su mente, para que puedan verificar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y... ¿Cuál es el propósito de Dios, iglesia? Que tú y yo vengamos al altar, que tú y yo nos reconciliemos con Él en el altar. Eso es un culto racional, que tú y yo no nos adaptemos a este siglo. ¿Qué es lo primero que Jesús hizo después de ir al desierto? ¿Alguien ha leído el Evangelio de Mateo? A ver, ¿alguien se acuerda aquí? Jesús va al desierto y cuando regresa, ¿qué hace? Ora. Escoge a sus discípulos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La Biblia dice que regresando del desierto comenzó a predicar: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oró después y escogió a sus discípulos después, pero él primero dijo: el reino de los cielos. Ahora, cuando Jesús dice arrepentíos, ¿qué es lo que quiere decir arrepentíos? Del griego metanoia. Metanoia quiere decir déjense cambiar la manera de pensar. Ahora bien, escuche. La palabra arrepentidos o arrepiéntanse, el prefijo re siempre significará regresar al original. Por tanto, cuando la palabra nos dice arrepiéntanse de sus pecados, te está diciendo vuelve al propósito original por el que fuiste creado. Arrepiéntete de lo que hiciste, pero vuelve al propósito original. ¿Cómo, pastor? Cambiando tu manera de pensar. Ahora bien, cuando vamos a la palabra de Dios, la primera vez que Dios le dijo a Moisés: levanta un altar, el Señor le dijo en Levítico capítulo 4 que ese altar serviría para ofrecer sacrificio de expiación. Dile al que está a tu lado: el altar es para expiar nuestros pecados. ¿Puede ver ahí el tabernáculo ahí en la pared? Algunos lo alcanzan a ver, otros no. Sergio, ven, córrele. Y toma el cuadro para que lo vean todos. Así, atrás. No, sí, se ve desde aquí, ¿verdad? Y si no, ahorita Sergio le va a hacer como las de carritos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, ese es el altar, el tabernáculo, perdón. Ahora bien, ¿lo ven? Más para acá, hijo. Aquí, más. Ahí ya lo ven todos, ¿verdad? Bien. Ok, escuche bien.
Estos son los atrios. En los atrios había dos cosas específicamente: el altar de la expiación y el lavatorio. Los dos servían para dos cosas: una, para arrepentimiento de nuestros pecados, para expiar nuestros pecados, y segundo, el lavatorio, para purificarse. El sacerdote no podía entrar al siguiente paso, al siguiente nivel, si no primero venía al altar. Dile al que está a tu lado: en el altar te arrepientes y eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote ofrecía sacrificio en el altar, entraba al altar, se quemaba la ofrenda, se cremaba el cordero, el holocausto, lo que usted fuera, y lo expiaba su vida, su pecado. Y entonces pasaba al lavatorio, se lavaban y ahora estaban limpios para entrar al lugar santo. Pero quiero que se grabe esto, porque no quiero que aquí se me canse el joven, aunque está bien fuerte. Hay tres áreas en este lugar, y esas tres áreas quiero que te las grabes hoy. Escucha bien. Dios nos llamó al trono de la gracia por amor, misericordia y gracia. Y su amor se expresa en el altar. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados y vienes al altar, te humillas, pides perdón, le dices al Señor: perdóname, he sido lo peor, ¿cierto o no? Pero muchos, cuando entienden el compromiso de ir al segundo paso, al siguiente nivel, en ocasiones nos quedamos en el altar. Porque en el altar hay sacrificio, en el altar hay alabanza, en el altar hay adoración, en el altar hay reconciliación. Y muchos nos quedamos en el altar, venimos: Padre, te pido perdón, nos vamos a casa y volvemos a pecar. Y regresamos al otro domingo, nos arrodillamos, humillamos, ofrecemos sacrificio de alabanza y de adoración: Padre, he pecado, perdóname. Y nos regresamos a casa y es un ciclo. ¿No salimos de dónde? Del altar. Pero dile al que está a tu lado: pero hay otros dos niveles. Porque la palabra dice que su amor, su misericordia y su gracia. Mi hija comenzó con una cita bíblica. Ella no sabía de lo que yo iba a predicar, pero me encantó. 2 Corintios 13:14, perdón, que dice: y el amor del Padre y la gracia de Jesucristo y la comunión con... Hay tres niveles siempre, iglesia. El primer nivel es el altar, a donde todos venimos por cuanto hemos pecado. Venimos y ofrecemos sacrificio. Venimos y se supone, lo digo con mucho amor, que venimos, como dice Romanos 12:1-2, venimos a ser transformados en nuestro entendimiento. Nos arrepentimos, metanoia. Pero el punto es seguir al siguiente paso. Siempre que un sacerdote entraba aquí era para entrar al lugar santo. ¿Cuál es ese lugar? Venimos al altar y ahora cambiamos al hermanito del cuadro. No, ahí quédate. Una cruz. Del altar venimos a la cruz, al lugar santo. Y si parece, ¿verdad? Está bien flaco el hermano. Hecho un palo. Ahora lo cargo, ¿no? Pero cuando venimos a la cruz, se me va a cansar aquí el hermanito. Siéntate aquí adelante para que no te me canses. Pero cuando venimos del altar arrepentidos, humillados, y entendemos que hay un siguiente paso, vamos a la cruz. ¿Y qué dijo Jesucristo? Mateo capítulo 16, verso 24-27. Si ustedes quieren seguirme, ¿qué dice? Tomen su cruz. Pero ahora, eso lo hacemos o lo decimos de una manera como simbólica, como de hecho yo platicaba con alguien y me llamó mucho la atención que me dice: pero vamos a la cruz y nos crucificamos así igual con clavos y toda la cosa. Debería.
Debería, hermano. Porque muchos nos bajamos seguidito de la cruz. Y seguidito, ¿verdad? Ahí en casa. Hasta el hermano, el otro, y te hablan. Y el otro, no te hagas tú también. ¿Por qué? Porque de repente estamos en casa y en vez de exhortar y bendecir a nuestros hijos o familia, comenzamos a maldecirnos. Hijo de tu, ¿quién sabe qué deja ahí? Y de repente el pastor, hermanita, la escucha. Ay, perdón, es que me bajé de la cruz. Imagínense a Jesús estando en la cruz cuando dice, Padre mío, me has abandonado. Imagínatelo, que le hubiera dicho a Dios, mejor me bajo de la cruz, Señor, porque estos no entienden, no van a entender y no creo que cambien. ¿Qué dice Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, sígame, tome su cruz y niéguese a sí mismo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir negarnos a nosotros mismos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu plan? Sabe, ayer mi hija, digo, ahorita hizo las caras y por eso lo voy a decir. Por mucho tiempo Saraí le ha gustado el arte, dibujos. Y antes de llegar a la universidad, o bueno, ahorita, antes de la preparatoria decía, ¿qué voy a estudiar? Ya está ahorita en la prepa, segundo semestre. No, segundo año, cuarto semestre, tercer semestre. Ay, Señor. Y algo me llamó mucho la atención que ella publicó ayer, y sé por qué lo hizo. Creo que me siento inclinada a estudiar psicología. Antes de llegar a la preparatoria, jamás en su cabeza le había cruzado por la mente eso. Y le apuesto lo que quieras a que si alguien le hubiera dicho, ¿qué te parece si estudias psicología? Ella hubiera dicho, porque no es un tema que le interesara. Pero algo Dios está haciendo en su vida. Y fue lo que yo le dije. Yo estoy seguro que eso que Dios puso en tu corazón ahorita es porque el Espíritu Santo comenzó a guiarte. A veces tu sueño, en el caso de ella, era ser diseñadora. En algún momento pensó en eso. Hacer cosas en la web que haga herramienta para otras personas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el plan de tu vida? ¿Qué has querido llegar a ser? ¿Estás aquí? Pero el Señor dice, niéguese. Había un hombre llamado Simón, tenía deudas, estaba hasta el tope de problemas en su vida. Y una noche se fue a pescar con la esperanza de que pescando pudiera reconciliarse con esa necesidad. Y antes de terminar, bueno, más bien ya había terminado y no pescó nada, vino un hombre llamado Jesucristo y le dijo, ¿me permite subirme a tu barca? Y este hombre le permitió subirse a la barca. No había ningún problema con eso. Pero cuando de repente termina de predicar, Jesús le dice, Pedro, Simón, quiero que bogues mar adentro. Ahí sí la marrana comenzó a torcer el rabo. Textualmente dice Lucas 5 que le dijo, maestro, he visto que eres un buen predicador. He visto que conoces la ley. He visto que sabes hablar. Pero aquí el pescador soy yo. Y muchos estamos así con Dios de repente. Quiero que ahora lo hagas así. Lo has venido haciendo hasta este día de esta forma. Te ibas diario, ibas y hacías, ibas y cometías cada 8 días, esto, aquello. Pero ahora lo vas a hacer así. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo hagas para su reino. Pedro, boga mar adentro. Jesús, eres buen predicador, pero aquí el pescador soy yo. Hemos pescado toda la noche. ¿Cómo se te ocurre decirme que bogue mar adentro? No creo que pesquemos nada. Y Jesús, Pedro, mar adentro.
Y Pedro se quiso lavar las manos. ¿Qué dijo? Porque tú lo dices. Y sabe algo, aunque es a lo mejor uno de los peores ejemplos, pero ese es seguir la cruz. Tal vez no estás de acuerdo, pero el que te dijo que siguieras y tomaras tu cruz fue Jesús. El que dijo que te negaras a ti mismo fue. ¿Y sabes por qué te tienes que negar? Porque dice el verso 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, ¿ya vio? Y añade, hablando en cuanto a tus sueños, verso 26, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Verso 26, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre había de venir en su gloria de su Padre y sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según. Tomar tu cruz es morir. ¿Estás aquí? Tomar tu cruz, dice Romanos 8, es morir a tu carne, morir a tus sueños, morir a tus deseos. Quiero ser arquitecto, quiero ser cirujano, quiero ser y quiero tener y quiero poner y quiero, ¿sí me explico? Pero llega un punto en tu vida que tienes que aprender a llegar a la cruz, dejarte de conformar de estar en el altar y venir a la cruz de Cristo. ¿Está aquí conmigo? Porque cuando vamos a la cruz, entonces ahora sí, escuche bien lo que le quiero decir. Vamos de nuevo, hermanito, vente para acá. I'm sorry for you. ¿Quién te manda a estar tan flaco? Recuerde, la cruz, altar y la cruz. Este es el segundo nivel. Pero dile al que está a tu lado, para ahí un tercero. Venimos al altar, nos humillamos, pedimos perdón, nos arrepentimos. Pero ahora el propósito no es que regreses a tu casa y sigas viviendo igual, sino que ahora vayas a la cruz y que hagas y vuelvas a morir y mueras realmente a quien eras tú, a quien era Laura, a quien era Enrique, a quien era, Andrés, a quien era, ¿cómo? Manuela, a quien era Eli. Tienes que morir a esa persona. ¿Para qué, pastor? Porque si vemos aquí, agárramelo, vamos al altar y luego, ¿sabe que de una manera simbólica Hebreos nos dice que el tabernáculo es Cristo? ¿Está aquí conmigo? Y en Él tenemos las tres cosas. En Él está el altar, que es el sacrificio, y en Él está la cruz. En Él están los atrios y en Él está el lugar santísimo, el lugar santo. ¿Dónde está qué? En el lugar santo está la menorá, que es el candelero, el incienso, el altar del incienso y los panes de la proposición. ¿Qué son los panes de la proposición? El reconciliarnos en comunión con Él. Entonces, cuando tú vas a Cristo, cuando tú vas a la cruz, tú le sigues, tú caminas con Él, tú vas para todos lados con Él, tú caminas conforme a su propósito, tú caminas conforme a su sueño. Él dijo, venir y dejar mis cargas aquí y yo le daré las mías que son más ligeras de cargar. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo. ¿En dónde? Porque ahora estoy con Él, crucificado al mismo tiempo. Pero hay un tercer nivel. Y en el lugar santísimo después de la cruz está el altar, está el lugar de honor. Dice la palabra que Él está sentado a la derecha de. Siéntate. Fíjate, de la cruz. Valió la pena, ¿verdad? Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, verso 6. Por favor, pónmelo ahí. ¿Está aquí conmigo? Y con Él nos resucitó. No podemos resucitar, iglesia, sino primero, ¿cómo? Morimos.
¿Y en dónde mueres? En la cruz. No se pierda. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales. Pastor, no entiendo. Del altar a la cruz. Cuando tú llegas a la cruz, estás en el altar, repito, estás en el altar. Vienes, pides perdón, te arrepientes. Pero seamos honestos, muchos nos quedamos aquí. Seamos honestos. Aquí lloramos. Aquí nos sentimos como el pastor, apacibles, nos apacentan. Ay, hermanito, ay, Dios lo bendiga. Pero cuando somos confrontados, ya llegamos a la cruz. Porque la confrontación te dice, hermano, ya véngase al discipulado, hermano. Hermano, ¿por qué no salimos a ganar almas juntos? Es que pastor, es que el tiempo, de eso se trata la cruz, de negarse a sí mismo. Pero cuando ya estamos en la cruz y pasamos la cruz, dice la palabra, Efesios capítulo 2, verso 6, que Él nos sienta junto con Cristo en lugares celestiales. ¿A qué? Que se lo leo rápido. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Porque si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? ¿De dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y pongan la mirada ¿en qué? ¿En qué? En las cosas del cielo, de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida ahora está escondida con Cristo. Y esto es lo poderoso. Y espero le bendiga tanto. Usted está en los atrios comúnmente, ahí ofrece sacrificio, ahí viene al altar, ahí le gusta estar. Pero cuando decide en su corazón ir a la cruz, entra al lugar santo. Pero no todos pueden entrar al lugar santísimo. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente que cuando Cristo murió en la cruz, fíjese qué poderoso. La cruz le dio el acceso al trono. ¿A cuál trono? Al trono de la gracia. Para estar sentados junto con Cristo, para poderlas ver las cosas no de la tierra, sino ahora del cielo, cosas eternas. ¿A qué me refiero, pastor? ¿A qué se refiere? Que cuando tú entras al lugar santísimo de cruz, pon tu cruz, y dice la palabra enfrente, que ahora tú estás sentado en el trono junto con Cristo. Y como lo dice Colosenses, ahora ya no ves las cosas en tu perspectiva, ahora ves las cosas a través de la cruz. Ahora ves las cosas a través de Cristo. Ahora ves las cosas a través de la vida de Jesucristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora camino por Cristo. Ahora mi esposa es por Cristo, porque Cristo está enfrente de mí. Lo dice claramente es Colosenses, porque ustedes han muerto y su vida está escondida. Está escondida. Ya no te pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está enfrente de mí. Ya no puede venir la enfermedad, porque ahora antes de que venga a ti, viene a Cristo. Y en Cristo, Efesios 3 dice que estamos completos. Tus finanzas ya no son tuyas, ahora son a través de Cristo. Tu sanidad ya no depende de lo natural, porque ahora ya no ves las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Y entonces tu sanidad es celestial, es espiritual. Y entonces eres sano por Cristo. Tu matrimonio. ¿Estás aquí? Ya se cansó el hermano. Siéntate. Cuando ya estamos sentados junto con Cristo, ahora todo lo que viene a nuestra vida, o así debiese ser, ya no serían nuestras fuerzas, sino ahora es por medio de Cristo. Todo lo que tienes, todo por cuanto piensas. Hermano, ¿cuándo te das cuenta de que eso ya es real en tu vida?
Pablo dice, porque ustedes ahora han muerto y su vida está escondida con Cristo. Estoy leyendo el verso 3 de Colosenses. Verso 4, y cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces, en nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados. Oh, qué poderoso está eso. ¿Lo está entendiendo? Tu vida ya no es cualquier cosa, iglesia. Dice el verso 4 que cuando ahora ya estás en Cristo, todo lo que manifiestas es la gloria de Dios. Por eso cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, reflejaba ¿qué? ¿Cómo quieres una vida diferente en ti? Ven al altar, muere a tus necesidades, a tus concupiscencias, a todo pecado, a toda carnalidad, a todos tus sueños, y Él te va a llevar al trono. Y cuando estés en el trono, escucha. Te lo voy a dejar así y termino. Escuche lo poderoso que es. Moisés nació dentro de un reino, el reino de Egipto. Él fue príncipe, fue adiestrado como militar, peleó para Egipto, fue gran guerrero y de repente fue desterrado y llegó al monte Sinaí siendo lo peor. ¿Está conmigo? Porque cuando salió de Egipto, antes de salir de Egipto, él era príncipe. Pero cuando fue desterrado, espero entiendas que todo nombramiento, todo poder, toda autoridad que le era dada, todo se perdió. Y muchos hemos vivido en el mundo así. Y cuando vino delante de Dios, era nadie. Y tuvo un encuentro con Dios en la zarza. Y el fuego trajo un propósito a su vida. Serás el libertador de mi pueblo. Y cuando fue ese libertador, lo llevó a conquistar ciudades y lo llevó a conquistar desiertos. ¿Está aquí conmigo? Y la Biblia dice que él entraba al lugar santísimo y la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Pero quiero terminar. Su mente, aun cuando había crecido en un reino, sabía que lo más que podría merecer era la salvación o la tierra prometida. Pero algo dentro de él se metió, Cristo. Aunque todavía no estaba ahí, pero sabemos que era algo real. Y entonces le dice a Dios, quiero ver tu rostro. Escuche por favor. Sus sueños era ver el rostro de Dios. Y Dios lo sorprendió. Porque a través de Cristo no solo vio su rostro. ¿Está entendiendo? Porque aun cuando muerto, Dios lo llevó a la transfiguración. Porque tú en tu limitada mente no puedes abarcar hasta dónde va a llegar tu bendición. Mi suegra recibió una promesa de parte de Dios y ella se fue. Era una mujer que evangelizaba. Era una mujer que iba con grupos de evangelismo a varias colonias. Y muchos hombres vinieron y le dijeron, toda tu familia va a servir a Dios. Toda tu familia va a estar congregándose. Y mi suegra falleció de una embolia en un hospital. Y nadie en su familia más que sus hijos se habían convertido. Pero algo sucedió. Ella aún muerta comenzó a convertirse su familia. Primero su hermano Enrique, luego su hermana Vero, luego su hermano Andrés, luego Belén, y ahora estamos orando por su mamá. La bendición de la gloria de Dios trasciende la eternidad. Cuando entiendes que del altar tienes que ir a la cruz y de la cruz sentarte en lugares celestiales. Jesucristo lo dijo. La mamá
de Juan y de Jacobo, de Santiago, vienen y le dicen: Señor, quiero que mis hijos se sienten a tu diestra y a tu siniestra. ¿Y qué les dijo Jesús? Dura cosa has pedido. Porque para que ellos disfruten de eso, tienen que pasar lo que yo, tomar la misma copa que yo. Sí, que lo hagan. Y Jesucristo dice algo: lo harán. Escucha. Me encanta, porque ahí profetizó él. Lo harán. Van a tomar de la misma copa. Van a morir de la peor forma posible. Uno se va a crucificar invertido, otros los van a degollar la cabeza, otros los van a quemar en aceite, otro se va a morir de viejito en una isla llamada Patmos. Lo harán, pero no es el tiempo. Pero algo que me llama mucho la atención es que Jesús dijo: y se sentarán conmigo. El final del lugar no es el altar, es el principio. Y cuando llegas a lugares celestiales, tu vida cambia. Ya no eres tú, sino ahora eres Cristo. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es, y el morir lo entendió. Porque ahora ya no vas a la iglesia para escuchar un mensaje. Ahora ya no vas a la iglesia para alabar a Dios o tomarme un café con donitas ahí en la iglesia. Ahora vas a la iglesia porque hay una vida eterna que te está esperando. Porque ahora ya no ves las cosas a través de tu visión, sino ahora las ves a través de Cristo. Y Cristo vino a ser inmolado por ti, por mí, por tu familia. Vamos, cierra tus ojos. Quiero que ahí con tus ojos cerrados le digas al Señor: Padre, te pido perdón si solamente he aprendido a llegar al altar, si en limitada forma de ver las cosas me he conformado con lo que ofreces en el altar. Pero en esta tarde, Señor, en esta tarde vengo a la cruz. En esta tarde me niego a mí mismo. En esta tarde vengo y muero en el nombre de Jesús. A todo mi pasado. Vamos, iglesia, muere. Este día tienes que morir y no regresar de la misma manera. Déjate de conformar con el altar. Deja de venir y llorar y no cambiar. A partir de este momento, toma tu cruz. A partir de este momento, niégate a ti mismo y cambia tu manera de vivir. Vamos, iglesia. Yo sé que hay cosas en tu vida, hay cosas en tu mente, hay cosas en tu corazón con las que has luchado, con las que has batallado, hábitos, pensamientos, costumbres. El día de hoy es necesario renunciar. Vamos, ponte de pie.